Un poquitito de musiquita en lo que... Realizó, era la hija de un tal Jairo, que de a lo extraño ella murió. Él le decía está dormida, pero la gente de él se rió. Pero para su gran sorpresa, el mismo Cristo la despertó. Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Bendiciones, hermanito. Ahorita tratamos al final una que otra duda. Al cabo va a estar cortito. Gracias, hermanito. Y ahí te va otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer que 12 años por hemorragias ella sufrió. Solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó. Pero Jesús les preguntaba, alguien a mí me tocó. Ese Jesús es el que quiere presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Ese Jesús es el que quiere presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. ¡Vámonos! Ese Jesús es el que te quiero presentar. Es el que quiere cambiar tu vida. ¡Ahora! ¿Cómo nos encontramos? Aquí le pongo pausa. Y ahorita al final voy a tratar unas cosillas que están interesantes. Hablando de lo que es ejemplo aquí del catecismo, pero esto lo manejo ahorita poquito al final. Por eso sí se dan cuenta que aquí se ven las letras al revés, pero con lo que ven acá atrás está de fondo. Es por lo mismo que siempre les repito que me enseñé a escribir en espejo para que las personas puedan entender. Y por eso normalmente esto lo ven así como que al revés, estas palabras. Entonces, por eso a veces hasta me cuesta trabajo escribir acá atrás, o me tardo poquito, para poderles, ahora sí como dice, escribir en espejo. Otra habilidad que de repente uno, pues como dice, se practica. Se podría decir que esa sin querer, también cuando andaba en el diplomado de lo que es lectura y comprensión, ahí digamos que nos ponían a leer al revés las palabras y sí, pues el cerebro te trabaja. El cerebro te trabaja, que en realidad, póngale que en lugar de leerlo así las cosas normalmente, nos volteaban lo que es el libro y nos decían ponte a leerlo así, como al revés. Entonces, pues sí, es una manera interesante de hacerte trabajar lo que es el cerebro, la forma de leer también. Porque con ese curso de lectura y comprensión que había llevado, recuerden que era un curso de lectura rápida. Ya que aprendieras a lo que es leer tipo escáner, por así decir, o leer y empezar a ver con mayor comprensión lo que leías. Entonces está muy padre lo que son, lo que fue ese curso. La verdad sí me ayudó mucho. Muy bien.
Empecemos con lo que es la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien. Recuerden que ayer me quedé precisamente en la parte que decíamos de cómo dialogar con hermanitos protestantes. Así. Esto es como para algo ya más, como se formal, vamos a decirlo de esa manera. Porque sí hay cosas más formales, hay casos, yo pienso que es diferente cuando uno está aquí en TikTok, dependiendo de cada quien. Por ejemplo, yo pongo mis reglas aquí en este live. Ayer andaba con Paco puso sus reglas en su live. El hermano Luis Ángel pone sus reglas en su live. Y así cada hermano, inclusive los hermanos protestantes, ponen sus reglas en sus lives. Entonces, como se puede variar de persona a persona. ¿Sí? Nada más que esto es algo ya más formal cuando hay público presente. De hecho, eso es lo más recomendable cuando se dialoga con hermanos protestantes, que haya público presente. Principalmente si son pastores. Entonces, si uno ya tiene conocimiento, ya tiene, digamos, un cierto recorrido, cierta experiencia, entonces al dialogar con esos pastores sí hay más frutos, la verdad. Hay más frutos cuando más se está hablando inclusive con más personas. Entonces, en los likes protestantes, en el primer comentario en contra de ellos te bloquean. No, de dicho sí. Sí hay muchos de esos casos. Acá, bueno, aquí es un poquito diferente. Si llegan comentarios protestantes, nada más que la diferencia, ojalá que llegaran con bendiciones, hermanitos, ese tipo de cosas, ¿no? Dicen, no, hombre, de aquí, ¿qué hacen aquí perdiendo el tiempo? No sé qué tal. O sea, varios comentarios que tú dijeras, uy, llenos de amor, no. Seamos sinceros, llenos de amor, no. Entonces, lo cristiano no se les nota. Entonces, es importante no perder de vista que la misión primera del católico es destemplarse, salir de su comodidad, dejar de creer que solo con cumplir los mandamientos, vivir los sacramentos, es más que suficiente para la salvación, que es una parte, y veremos a continuación que estas herramientas son de suma importancia a la hora de debatir con un hermano esperado y cómo influye la forma de desenvolvernos a la hora de comunicar. Que de hecho, recuerden que no solamente nuestra forma de vivir, sino la forma en que lo transmitimos hacia los demás. Lo que es, cómo le enseñamos inclusive a nuestra familia, a nuestras amistades. Si nosotros nos decimos, sabes que somos buenos católicos, así que llevamos ahora sí como dice, una vida ejemplar, que los demás lo noten. Que lo podamos enseñar sin que nos lo puedan recriminar. ¿En qué sentido me refiero? Porque muchas veces se los pongo de esta manera. Cuando alguien anda fume y fume y fume y fume, y dice, tú no fumes. Cuando esa persona cae en fumar, de repente dice, tú no me puedes decir nada porque ni tú has podido dejarlo. Así que no me digas que no fume, porque tú estás fumando. O sea, te lo recriminan. Entonces, cuando llevas una vida ejemplar, no te pueden andar diciendo, oye, pues es que tú déjalo primero o ese tipo de cosas. No. Dejaste de fumar tú así, sabes que ya no fumes. Él cuando cae en ese problema, oye, ¿sabes qué? Es que deja de fumar porque yo estuve en esos problemas así, así, así. Por lo menos tu testimonio ya tiene más fuerza. Tiene más fuerza. Entonces, hay todos esos detalles interesantes. Inclusive a la hora de predicar con hermanitos que no son católicos, tiene mucho eso también que ver.
Entonces, fíjense, esta segunda parte, que de hecho era como un punto 8, que está... Yo nunca te había metido en un grupo, yo imaginaste. Ah, sí, por cierto, hay veces que uno se mete sin querer en grupos protestantes y ya nada más se da cuenta hasta la hora que les empiezan a escribir. Y cuando uno les responde en ese grupo, y oye, es que la Biblia dice esto, y ¡pum! Te sacan. Porque ha sucedido. Porque primero no te dicen, primero te dicen, todos son invitados. Seas católico de lo que seas, pero apenas les empiezas a responder, ¡pum! Te sacan. En cambio, en el sentido del grupo católico, ya saben así de, oye, este es un grupo católico, se enseñan cosas católicas. Siempre se entra con toda la verdad. No se intenta engañándote es que aquí vamos a hablar de Dios y no sé qué tanta cosa. Y lo sopas todo contra el Papa, contra la iglesia y todo eso. No sé. Entonces, oye, no estás predicando de Dios, estás hablando en contra de una iglesia. ¿Mencionaste a Singer? Yo nunca he mencionado el de Singer. Yo no lo he mencionado. Eso, este... No, de hecho yo no lo he mencionado. ¿Se lo escuchaste otro? Pero a mí no. El Dessinger de por sí, es una traducción. A mí me encanta en este sentido el Dessinger. Porque ahí está también el ejemplo de adora a tu madre, adora a tu padre. Y ahí sí no echan el grito al cielo, pero deberían echar el grito al cielo así por la mala interpretación. Porque sí, dice adorar así. Y yo estoy de acuerdo, adora a tu madre y adora a tu padre. Adora a tus hijos, adora a tus amigos. Pero eso no quiere decir que sean dioses. Entonces, nada más. Recuerden que yo sí me pongo más amplio. Más amplio, sí, en ese sentido, porque sí, realmente la palabra adorar no es literal así exclusivo para Dios en el sentido en el sentido amplio de la palabra, sino la adoración en culto, ese sí es exclusiva para Dios, mientras la adoración en veneración, ese sí para todo el mundo, y ese sí no hay ningún problema. Entonces, sigamos con esta partecita. Existen preguntas muy categóricas útiles que pueden emplearse al comenzar un determinado tema, los cuales los hermanos separados que se les dificulta contestar. Que todo católico debería tener presente para desarrollar cualquier tipo de tema. Por ejemplo, si se está hablando sobre el bautismo de niños o del purgatorio, se inicia preguntando uno a uno lo siguiente. Recuerden que yo, ejemplo, cuando voy conociendo a alguien, siempre le hago varias preguntas. Siempre les hago varias preguntas. Dice, ¿a qué fundamentas para negar que en la Biblia no existe el bautismo de niños? O sea, dame el versículo que diga dónde dice no se bautizan niños, así. ¿Dónde dice la Biblia que está prohibido el bautizar niños? ¿Qué te motivó o qué te hizo pensar que en la Biblia no habla de bautismo de niños? ¿Cómo lo podrías demostrar bíblicamente? ¿Existe alguna cita bíblica que exprese que el bautismo es solo para adultos? Porque atentos, siempre buscan, a mí muéstrame donde María fue asunta al cielo y muéstrame de esto así, así, así. Pero cuando le muestras de personajes dentro de la Biblia que han sido asuntos al cielo, dice, no, pero ahí no dice María. Sí, pero acá en este otro caso, en la doctrina del bautismo de los niños, tampoco está prohibido que bauticen los niños. Pues, pero ahí no se deben bautizar niños. ¿Dónde dice entonces? O sea, ¿para qué? Para un lado, no agarrar ahora sí como dice, la misma base que estás tomando para decir es que esto sí, también aplícala acá. Y la misma base que estás aplicando para decir esto no, también aplícala acá. Bueno, nada más a tus conveniencias, o más bien a la conveniencia del pastor, a la conveniencia de la doctrina diabólica, ahí sí. Pero muchas cosas que no están exclusivamente así, específicamente puestas en la Biblia, a fuerzas, le quieren agregar cosas que ni siquiera están en la Biblia, o ni siquiera tienen mención de nada en la Biblia. Entonces, no existen en este caso, y todo esto se puede aplicar en cualquiera de los temas.
Y se podría mostrar bíblicamente. ¿Y existe alguna cita bíblica que explique que el bautismo es solo para adultos? Nota así. Este tipo de preguntas pueden reformularse y aplicarse a varios temas. Ejemplo, ¿en qué fundamentas para negar que en la Biblia no existe el purgatorio? ¿Dónde dice la Biblia que el purgatorio no existe? O sea, todo eso también es aplicable de un lado y del otro, ¿sí? En los diferentes temas. Ejemplo, tampoco existe la palabra Santa Cena. La palabra dentro de la Biblia no existe, dentro de la Biblia no existe la Santa Cena. Y muchos hermanos separados sí creen en la Santa Cena. Entonces, si la Biblia no dice Santa Cena, pero ellos la creen. Al igual que un testigo me mostró Apocalipsis 14, le expliqué y luego... perdón. Y luego le mostré Apocalipsis 12. Y no entendí bien, hermanito. Se necesita el contexto, pero yo imagino, ahí de los 144,000, yo imagino en el sentido de que le preguntaste, o es literal o es simbólico. Yo me imagino que en ese sentido se lo preguntaste. Entonces, sí, las preguntas son, ahí sí no acepta. Ah, ya. Ya te entendí, más o menos ya. Sí, es que para unas cosas dicen sí y para las otras dicen no. Entonces, dicen, oye, pues no estás midiendo con la misma vara. Y de eso no se trata. Seguimos. Dice, evita a toda costa decir la palabra protestante. Yo se lo digo normalmente. Pero ahora vamos a decir en este caso, cuando hay más público, ¿sí? Utilicen en su lugar la expresión hermano separado o hermano esperado. El término protestante es agraviante o despectivo para ellos. Y eso digan, por así decirlo en general, no para todos, para algunos inclusive es un gusto que les digan protestantes. Eso sí los no verán. Y los dos libros algo preparado para el tiempo final. ¿Cómo? Y hablas de Elías y Moisés y Enoch. Los dos libros es algo preparado para el tiempo final. Hablo de Elías y Enoch. Pero ahorita no es tanto del tema. Estamos hablando de otra cosita. Es Elías y Enoch, no Elías y Moisés. Entonces, y de hecho no tiene forma de mostrarlo dentro de la Biblia, eso que ahorita te acaba de decir de los dos olivos, porque eso también hay algo en Daniel, que me acabo de acordar, y algo en Ezequiel, o Zacarías, es Zacarías, y no dice que sea Elías y Moisés. Entonces, para poder debatir con uno o varios hermanos separados, lo ideal es en grupo. De ser posible que asista el pastor protestante junto a varios miembros de la congregación. El propósito, y esto es real, es dejar al pastor mal parado o de mentiroso ante sus fieles. Por eso el católico deberá llevar a cabo un plan estratégico para lograr que el compartir bíblico se realice en buen espacio. O sea, que las personas realmente escuchen. Que escuchen así realmente que lo que ha estado mostrando el pastor simplemente no está en la Biblia. A la Biblia simplemente no lo enseña. Porque recuerden que ellos en general por eso son pura Biblia o el solo Biblia. Entonces, pudiéramos decir que el 90% de los hermanos separados poseen un espíritu rebelde, mientras que un 10% toma en serio el mandato del Señor de Juan capítulo 13, 24 o Juan 15, 17. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Por lo que muy pocos hermanos separados se muestran dóciles, humildes y quizás prestos a escuchar. Los hermanos separados fáciles de disuadir son aquellos que llevan muy poco tiempo en la secta. Entonces, porque si es cuando llevan más tiempo, están ahora sí más duros de corazón. Seamos sinceros, son más duros de corazón y tienen más odio. Les enseñan más odio. Entonces, y eso lo demuestran fácilmente
¿Han visto muchas veces los comentarios? ¿Cómo llegan y no dicen, ay, bendiciones a todos los hermanitos católicos? No. Inmediatamente, ¿no? ¿Qué le hacen caso al idólatra que está aquí enfrente? Se van a condenar al infierno y no sé qué tanta cosa. O sea, varias de esas cosas. Entonces dices, no, no está llegando con amor. Entonces, todos los católicos procurarán tener presente que los hermanos separados, que ya tienen muchísimos años estudiando la Biblia y están seguros de su fe, creen tener la verdad. Debatir con un hermano de este tipo implica contar con todos los conocimientos de apologética. No acuda cuando a lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. No acuda nunca a lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica ni a las encíclicas, pues ellos no lo van a creer. Apóyense normalmente de la Biblia y de la historia. Porque sí, normalmente a un hermano protestante tú le dices, mira, aquí en el catecismo, porque aquí habla mucho acerca de la iglesia. Habla de la historia y de hecho varios versículos de la Biblia. De hecho yo lo recomiendo mucho. Por ejemplo, si ustedes tienen una duda, ¿qué será? Vamos a ver qué me sale aquí primero. Jerarquía. Vamos a ver jerarquía así dentro de la iglesia, que aparece con una J. Aquí la J, lo que es jerarquía. Ya nos va diciendo jerarquía de las criaturas expresada en la creación, el numeral 342, jerarquía en la iglesia, jerarquía peticiones en la oración, jerarquía de valores espirituales y materiales, jerarquía de verdades de fe. Y luego sigue Jesús, Cristo, José, así, y ya varios datos acerca de lo que es lo que son los numerales, datos históricos y ese tipo de cosas. A mí sí me gusta mucho lo que es lo que dice aquí. O yo sí les recomiendo bastante que utilicen lo que es el catecismo cuando quieran aprender muchas cosas. Pero varios hermanitos separados van a decir, no, es que eso no es la Biblia. Perfecto, eso no es la Biblia, no te preocupes. Nos habla muchísimo de la Biblia, nos habla muchísimo de la historia, pero no te preocupes, eso no es la Biblia, tienes razón. Entonces, y en eso muchos de ellos se van a querer escudar. Entonces, sigamos. Eso sí les recomiendo algo más de preparación. Lo mío es raro, Lo mío fue raro. ¿Por qué es raro? Si, ejemplo, yo tengo 4 años, lo que es poquito más de 4 años aprendiendo la Biblia. La velocidad en que aprendí muchos versículos, es algo muy exagerado, la verdad. En estos 4 años yo de hecho, tal vez me sé más versículos que bastantes hermanitos que llevan en la apologética varios años. Eso sí, ellos tienen mucho de patrística, tienen mucho de historia. Mis respetos para ellos porque eso sí yo no lo tengo. Pero de Biblia, en muchos de los casos yo sí les gano. Inclusive, bueno, sí me atrevo a decirles que más que muchos pastores, sí les gano a muchos pastores. En cuestión de varios versículos de la Biblia. Por eso, pues ya como dice, son dones del Espíritu Santo. No digo que sea de mí porque yo la verdad soy muy olvidadizo. Pero sí tienen que prepararse mucho, tienen que llevar apuntes, libretas, todo, tienen que prepararse bastante antes de querer dialogar o querer debatir con otros hermanos. Entonces, eso va a ser muy importante lo que es la preparación. A mí en mi caso, no crean que soy alguien del que le gusta andar debatiendo con los hermanos, la verdad no. No me gusta mucho. Me gusta mejor a los hermanitos católicos que de repente tienen ciertas dudas, mejor irlos instruyendo. ¿Por qué? Porque así su fe se hace cada vez más fuerte, que dicen, ¿sabes qué? Es que esta es la iglesia verdadera. Aquí está la historia, aquí están los versículos, aquí está la patrística, aquí está todo. Entonces ya cuando llegan otros de otro lado, ya uno sabe fácilmente, inclusive hasta con qué cuentos le van a llegar y hasta fácilmente con la misma Biblia le sabe responder. Entonces, otro punto, el católico procurará actuar con astucia. Evite a toda costa actuar con arbitrariedad, debido a que la mayoría de los hermanos separados, al sentirse acorralados, buscan la manera de abandonar la conversación. Y de hecho sí me ha tocado muchos casos, que quieran intentar abandonar la conversación o se quieren ir por otros lados. Y si el católico actúa con cierta arbitrariedad, ellos optarán por abandonar el espacio. Por eso es que conviene actuar con amabilidad,
paciencia y asertividad, recordar lo que dice 1 de Pedro 3, 15, 16. Exhortar a dar respuesta con sencillez, dulzura y respeto a través de la Biblia. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Dar respuesta con sencillez, sabiendo que tienen la conciencia limpia. Eso sí, hay ocasiones en que los hermanitos van a querer hablar. Y cuando ya uno quiere hablar, oye, dice, no, es que ya se me acabó el tiempo. Nada que se te acabó el tiempo. Aquí te quedas así. ¿Vieron cómo predicó lo que es esta persona? Ahora fíjense cómo predica un católico la verdadera doctrina de Cristo. Así, escuchen una verdadera doctrina. Nada de que aquí ya se me acabó el tiempo. No. Eso es como querer llegar y correr. No. Aquí hay tiempo. Entonces, está totalmente comprobado que para tomar la delantera al momento que se debate con un hermano separado es siempre el hacerle preguntas, una tras otra, y solicitar que lo demuestre. Debemos saber que los hermanos separados, cuando se encuentran explicando o defendiendo su punto de vista sobre la doctrina de ellos, por lo general dicen o afirman algo que no pueden comprobar a través de la Biblia o mediante la historia. Tengan en cuenta que los reformados, esto sí, fíjense, este punto muy importante, los primeros reformados, los primeros protestantes, ellos van a ser los más difíciles. A diferencia del protestante, de la gran mayoría de los otros protestantes, que ya son un copia de copia, o sea, ya son baratijas, vamos a decirlo. Se escucha feo, pero sí son baratijas, son copias muy piratas del original. Donde recomiendo empezar los evangelios del Nuevo Testamento. La Biblia no se inicia desde Génesis, no. La Biblia se empieza a leer desde los evangelios. Tened en cuenta que los reformados, en este caso calvinistas, luteranos, presbiterianos y anglicanos, son los más difíciles para debatir, debido a que estos están preparados en lo que corresponde a historia reformada. Además, poseen documentación que la Iglesia Católica desconoce, como por ejemplo, ellos centran sus enseñanzas en la Unitatis Redintegratio, Lumen Gentium, entre otros. Para poder enfrentar a cualquier denominación como esta se requiere de muchísima preparación. De hecho, uno de los debates, vamos a decirlo entre difícil y fácil, que yo le he visto al hermano Luis Ángel, ha sido con un luterano original. La sola escritura con un luterano original. ¿Por qué? Porque normalmente Luis Ángel enfrentaba puro luterano piratita o puro protestante piratita utilizando la sola escritura. Entonces, ¿sí existen de esas piratitas? Sí existen. Y son muchísimos. Porque normalmente la sola escritura de los piratitas piensan que nada más es la sola Biblia. Mientras que los luteranos originales, que sacaron lo de la sola escritura, dicen es que la sola escritura no es el mandato de la ley, no es la única que ordena, no es la única que manda. Para eso también necesitan otras autoridades. No es la Biblia la única verdad. Así, los luteranos originales. Entonces, y tiene eso hace poquito, desde los últimos videos que tiene Luis Ángel. De hecho, visítenlo a su página ahí en YouTube. Nada más que no me acuerdo cómo se llama la de Luis Ángel. Es que ya no es bautismo de Trinidad, ahora es bautismo nada más de Jesús. Y de repente ya no se bautizan niños. Y de repente, ¿sabes qué? La Eucaristía ya no es válida. Y que, ¿sabes qué? Ya no hay sacerdocio. Y de repente, o sea, ya empezaban a destrozar las doctrinas de salvación. Y los luteranos originales conocen mucho de todo eso. O sea, ellos inclusive tienen el rosario. Ellos inclusive aman a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y creen en la virginidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está sucediendo con estos luteranos originales? En las cuales sí, estoy de acuerdo, sería más difícil debatir con ellos.
¿Por qué? Porque son ideas muy parecidas, pero con pequeños detalles. Mientras que con el hermano protestante normalmente todas sus ideas ya están muy separadas de la Biblia. Aunque digan, nosotros le hacemos caso a la Biblia. No es cierto. Están muy separados de la Biblia. Entonces, vamos a estos detallitos. Unas preguntitas que me habían hecho lo que es ahora más. De hecho, si me quieren ahorita preguntar ahorita. Pero vamos a estos detalles. Primero, porque siempre me preguntan, ¿por qué razón? Yo les platicaba mucho acerca de una Reina Valera. Recuerden que la Reina Valera es la Biblia de los hermanos protestantes. La Reina Valera 1960 es la que más utilizan, que de hecho es la que tiene más errores, como 2900 errores de traducción. ¿Cuál es la diferencia a una Biblia católica? Muy sencillo. La Biblia católica es la plenitud. La plenitud y lo que se mostró desde un principio. Lo que siempre la Iglesia enseñó desde un principio. Hasta el año 1825, las sociedades bíblicas protestantes, porque Lutero no quitó 7 libros de la Biblia, no los quitó. No le gustaban, que es diferente. Él dice, es que estos no le gustaban, que eran diferentes, pero no los quitó de la Biblia, los puso al final. Las sociedades bíblicas los quitó en el año 1825, que quiere decir, si encuentran Biblias de antes del año 1825, Biblias protestantes, las van a encontrar con 73 libros, los van a encontrar completas. Mientras que ya, de hecho, algunas Biblias actualmente, estoy hablando del 2019 para acá, ya esas Biblias protestantes las vuelven a encontrar otra vez con los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque de seguro a alguien le dio miedo de nuevo el saber que alguien simplemente por dinero quitó esos libros deuterocanónicos en 1825 por un plumazo de política. De decir, ¿sabes qué? Pues para que salgan más baratas y quitar esos libros. Entonces, imagínense quitar libros de la Biblia nada más porque salía más barato. Entonces, grave error. Y segundo, a ver, déjame una muestro. A ver, aquí está una Biblia. Ejemplo, esta es otra de las versiones. Ejemplo, Reina Valera, pues esta es la 79. Esta sí es 1960. Este sí es 1960, nada más que creo que no se alcanza a ver. Entonces, este es 1960. Normalmente las Biblias protestantes les faltan lo que son esos, lo que son 7 libros, más capítulos, más versículos. Y eso es fácil de demostrar. Normalmente Daniel capítulo 3, ustedes revisan sus Biblias católicas, Daniel capítulo 3 debe tener 100 versículos. Y de hecho Daniel debería tener 14 capítulos en total. Ustedes revisan las Biblias protestantes, nada más llega hasta el capítulo 12. De hecho, que está en el libro más grande. Y eso que se supone que tienen el libro de Daniel. Entonces, ¿por qué le quitas más pedazos? De hecho, hay una oración muy padre, muy fregona, que fue la que le quitaron de Daniel 3. En Daniel 13 habla también algo muy padre. Y en Daniel 14 habla de los ídolos. ¿Por qué quitan esa parte de los ídolos? Ya que les encanta lo de los ídolos. Fíjense, aquí está Daniel, este es Reina Valera. Hasta Daniel 3:30, aquí está. Termina hasta ahí. Después de ahí, inmediatamente, se brinca al capítulo 4. Al capítulo 4 se brinca. Y ustedes cuando agarran una Biblia católica, del Daniel capítulo 3, ven que son 100 versículos. Dice, oye, ¿por qué me le quitaste tanto? Igual, aquí está. Del mismo libro de Daniel. Daniel 12. Ahí está Daniel 12. Y termina hasta acá. Ya no hay más. Si se dan cuenta, este espacio está en blanco. ¿Por qué? Porque ya no hay 13 ni 14. No, hasta ahí terminó Daniel. Revisan las Biblias católicas. Ahorita nada más para no quitarlo aquí de la
Por ejemplo, aquí está Isaías. Me fui a de Isaías. Ezequiel. Ahorita te encuentro. Aquí está Daniel. Y aquí está Daniel. A ver si se alcanza a ver. Si se dan cuenta, dice Daniel 14. Aquí está Daniel 14. Entonces, pequeños detalles. Ahora sí, cuando dicen, oye, ¿quién muestra la doctrina más completa de Jesucristo? ¿Quién tiene la plenitud? ¿Una Biblia mocha o una Biblia que está completa? Una Biblia que la mocharon por cuestión de dinero en el año 1825, que para que saliera más barata, o esa Biblia que está completa, que desde el año prácticamente San Damaso estableció lo que es el canon bíblico en el 383, y prácticamente es el canon que se ha manejado toda la vida. Los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos en la Biblia, que todos los aceptan, son los que trajo la Iglesia Católica. El libro de Habacuc. De hecho, Habacuc, hay que recordar que también es otro de los profetas y habla de los ídolos. De hecho, fíjense, vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo 18, 19 y 20. Habla de los ídolos y lo tienen las Biblias protestantes, si no, no es un libro esotérico. Nada más que les encanta hacerla de tos. Y de hecho eso se me hace muy raro que lo diga, se lo ha de hacer un ateo, no sé. Aquí está Habacuc capítulo 2, versículo 18, 19 y 20. Fíjense cómo dice, de hecho también habla del templo de Dios. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua del ídolo que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. Hablando del que está haciendo ese ídolo, que dice, mira, este es mi Dios y este me va a indicar para dónde voy. Ay del que dice, palo, despiértate, y a la piedra muda levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él, porque pensaban que tenían espíritus. O sea, pensaban que había un espíritu dentro, y por eso también le daban de comer. Le daban de comer a los ídolos. Esa es la parte que no le dicen a muchos hermanitos protestantes. Versículo 20. Mas Yahvé está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Porque hay un templo de Dios. Entonces dice, es que lo esotérico, pues nada más dime lo que son los versículos y ya. Lo checamos así en cuestión de que dices que lo esotérico. Que no tengo ningún problema en leerlo. ¿El Dios de la Biblia pidió que le hicieran imagen? Sí. Números capítulo 21, versículo 8. Números capítulo 21, versículo 8. Pidió que hicieran una imagen. Nada más así de manera rápida. Números capítulo 21, versículo 8. Ahí dejé, pongo en... Dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hazte una serpiente. ¿Le está pidiendo una imagen? Sí, le está pidiendo una imagen. Ahorita lo que dijiste y respondido. Entonces, hay de ti si tú dices, es que Dios no pidió hacer imágenes. ¿Y eso qué? En su templo también pidió hacer imágenes, así que... ahí lo que pidieron, ahí está la respuesta. ¿En qué íbamos? Sí. Ese dato nada más en lo que es cuestión de las Biblias. Segundo dato, porque también me lo preguntan, oye, es que, ¿por qué tanto la diferencia entre cristianos y católicos? No, es que el católico es el cristiano. Yo soy cristiano, nada más que con la misión católica. Esa es la diferencia, que la iglesia, su nombre no es católica, esa es la misión. La misión es católica, la misión es universal. Y de hecho la referencia católica también habla acerca de la plenitud de Dios, porque Dios es plenitud y esa plenitud es para todos. El detalle está que no todos aceptan esa plenitud, sino porque hay una Biblia mocha cuando hay una Biblia completa.
¿Y por qué hay Biblias aún más mochas cuando hay Biblias completas? ¿Cuáles imágenes había en el templo? Pues ejemplo, imágenes inclusive de antiguos profetas. Fíjense, vamos a esta parte donde le aparece una regañadota a lo que son a los fariseos. Creo que es en Mateo capítulo 23. Vamos a ver si es allí. Mateo capítulo 23, donde está la regañadota. Maestro, escribas y fariseos hipócritas, así. Déjenme acuerdo si es aquí en el diezmo, hipócrita en el diezmo, hipócrita de que limpian vaso y todo, pero sucios por dentro. Porque soy semejantes a sepulcros blanqueados. Aquí está. Dentro de lo que es también, vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, están imágenes de profetas así, y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué son estos monumentos? Pues de estos profetas, de estos justos. De hecho, dentro de los templos, Jueces capítulo 17, no es cierto, es ya el 18, los últimos versículos. Jueces capítulo 18, tenemos lo que es una imagen. Jueces capítulo 18, una imagen puesta en el templo de Dios, sin tomar en cuenta las otras imágenes de los leones, los ángeles, las que estaban hechas de oro. Jueces capítulo 18, versículo 29 y 30. Los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla. Sí, esta imagen, una escultura. La imagen de talla es una escultura. Y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla, esta escultura, que, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Tenemos estas imágenes, estas esculturas. ¿Son ídolos? No. De hecho, esta misma imagen en Jueces capítulo 17, versículo 3 y 4, fue hecho junto con la de un ídolo. Jueces capítulo 17, nada más que la voy a leer de lo que es ahora sí en la Biblia católica, para que vean bien lo que es la diferencia, porque la protestante como que lo quiere esconder. Lo quiere esconder, mientras que aquí sí la diferencia. Jueces capítulo 17, versículo 3 y 4, fíjense, y ahorita seguimos con esto. Jueces 17, versículo 3 y 4. Aquí dice, y él les devolvió los 1100 siclos de plata, y su madre dijo, yo consagré solemne y espontáneamente por mi hijo esta plata a Yahvé, para hacer con ella una imagen y un ídolo de fundición. Aquí está la imagen que fue puesta en el templo en el capítulo 18, y acá hay un ídolo de fundición. Pero ahora te la devuelvo, y él la devolvió la plata a su madre. Su madre tomó 200 siclos de plata y se los entregó al fundidor. Este le hizo una imagen, aquí está la imagen, y un ídolo de metal fundido que quedó en casa de Miqueas. La imagen es la que está en el templo, la que pusieron ahí mientras estaba el templo de Dios. Y el ídolo, ese sí va para atrás. Fíjense lo que son estos detalles muy interesantes dentro de la Biblia. Entonces continúo. ¿En qué iba? Sí, nada más la cuestión de cristiano y de católico. Recuerden que el cristiano es el original, en este caso el católico. El cristiano el católico es el original cristiano, porque no existían más. Revisas a cualquiera de los padres de la iglesia del siglo I, II, III, IV, y todos ellos, dices, ¿a qué iglesia pertenecían? Y todos ellos pertenecían a la iglesia católica. Entonces, no hay uno que tú digas, mira, este era bautista, o este era evangelista, o este era adventista, este era testigo de Jehová. O sea, no existían. Simplemente los cristianos originales, que hablamos del cristiano católico, y no existían más. No existían más. La división empezó a suceder ya hasta a partir de 1517 con Martín Lutero,
que por cierto ya casi es cumpleaños de, ahora sí, del protestantismo y cumpleaños de Satanás al mismo tiempo. Que qué buen regalito le dio, la división de la Iglesia de Cristo. Entonces, esos detalles interesantes, lo que es del buen cristiano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo uno puede aprender mucho más acerca de la Iglesia? Acerca de la Iglesia católica. Yo sí les voy a recomendar así, aquí en este caso, lo que es el catecismo, ejemplo de este catecismo, que ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo lo que es esto. ¿Por qué? Aquí al final yo siempre les digo, revisen lo que es el glosario. Oye, tengo dudas acerca de la Trinidad. Ah, perfecto. Entonces, busquen aquí en el glosario, aquí en la parte final, bueno, por lo menos este catecismo que yo tengo aquí, este a mí me gusta mucho, que por cierto tiene lo que son unas imágenes muy interesantes. Este ejemplo, aquí la imagen que tengo aquí, es un fresco del siglo III. Estamos hablando por ahí del año 200. 200, hacia principio del año 200, que dice, fragmento de un fresco de las catacumbas de Priscila en Roma, a principios del siglo III, es la imagen más antigua de la bienaventurada Virgen María. Bienaventurada Virgen María, y esta es la imagen de las catacumbas, esta. Poquito pasando del año 200, imágenes que utilizaban para predicar lo que es el Evangelio. Porque recuerden que las imágenes es el Evangelio de los pobres, así era conocido. Las imágenes es el Evangelio de los pobres, de los que no sabían leer. Porque antes, no crean que era como hoy en día que muchos saben leer y escribir. No. Antes era contada la población que sabía leer y escribir. Entonces esto es muy importante. Pero digo, al final ustedes pueden encontrar, ¿sabes qué? Que ejemplo aquí dice, inclusive aquí dice Arca de Noé, armas, armonía, arte, asamblea, el Arca de la Alianza. Revisar lo que son los numerales y ahí les van a dar lo que son versículos de la Biblia o lo que son documentos históricos. Ejemplo, aquí están, bueno, así sin tomar en cuenta cualquier numeral, vamos a decir aquí. Acá aparece el Espíritu Santo actualiza el ministerio de Cristo, digo el misterio de Cristo, y aquí habla del Concilio Vaticano II, donde aparecen estos documentos, los versículos en la Biblia, Efesios capítulo 1, Juan 15, Primera de Juan, santos que hayan dejado algún documento, San Juan Damasceno, o sea, datos acerca de históricos, bíblicos, y en que, si en algún concilio, se estuvo platicando todo eso. Entonces, esto está muy padre. Entonces, sí, la recomendación siempre, lo que es la Biblia, digo, la Biblia, el catecismo, en caso del católico, para ir revisando lo que son varios detalles acerca de la doctrina, que dice, oye, que la asunción, que lo que es que la virginidad, que lo que son, bueno, las dudas que les vengan, normalmente ahí viene lo que es en el catecismo. Es raro lo que no viene en el catecismo, es rarísimo lo que no viene en el catecismo. Y sí, siempre les voy a recomendar leer diferentes versiones de Biblia, porque de repente dicen, oye, pues como que esto no lo entendí, entonces ponte a leerlo en otra versión. Pero la recomendación es siempre, las Biblias católicas vienen con una explicación en la parte inferior. Aquí en la parte inferior siempre viene lo que es una explicación de alguno de los versículos. Que dice, oye, de tal lado, de tal versículo a tal versículo hay una explicación, y aquí viene. Aquí se los va explicando normalmente. Si en ese no encontraron lo que es la explicación, pueden utilizar lo que son otras Biblias que también vienen con otras, bueno, vienen con mismas explicaciones parecidas, o si no, inclusive vienen ampliadas las explicaciones. Entonces todo eso les ayuda mucho. Son versiones, traducciones, vamos a dejarlo pues con traducciones. Esta sí es Reina Valera. Normalmente las van a encontrar sin explicación. Esta, porque sí venía con una explicación del reverendo Scofield. De aquí, esta razón, de aquí comprendí, este es de un tío que ya falleció. De aquí comprendí por qué de repente un tío como que le tenía cierto odio a la iglesia. Porque las explicaciones que tenía este pastor eran contra la iglesia católica. Aquí, en esta Biblia. De hecho, cuando llegaba a leer acerca de Apocalipsis 12, dije, a ver, vamos a ver qué dice Apocalipsis 12, la explicación del pastor. Y él decía, habla literal de la iglesia católica.
Que lo que dice el pastor Scofield aquí en esta explicación, dice, habla de la Iglesia Católica. Y dice, no. Aquí está, digo, Apocalipsis 17, no el 12, el 17. Dice, habla con un odio hacia la iglesia. Entonces, por eso un tío que tenía empezó a sentir como ese odio a la iglesia, porque por lo que decía el pastor aquí. Estas cosas así, pues han hecho que mucha gente empiece a odiar a las personas. Digo, odiar lo que sí, odiar a las personas y la institución, lo que es la iglesia de Cristo. Entonces, porque la Biblia no dice nada de odiar a la iglesia de Jesucristo, ni tampoco dice que Apocalipsis 17 sea la iglesia de Jesucristo, lo que estamos hablando de la iglesia católica. Entonces digo, pequeños detalles que dicen esa clase de Biblias protestantes, y de hecho en general, varias de esas enseñanzas ahí no las aceptan muchos protestantes, no crean que las aceptan muchos protestantes, excepto la parte de odiar a la iglesia católica. Esa parte sí la aceptan. Por eso, cada que entran a un like católico, inmediatamente lo que dicen es idólatra porque tienes imágenes, o sea, inmediatamente es un atacar. Es un atacar. Pero cuando alguien le responde, hasta se empiezan a enojar más. ¿Por qué? Porque nunca esperan respuestas. Una de dos. Si llegan con humildad, se quedan callados y mejor escuchan. Ay, muchas gracias, hermanito. Hermanito Memo, muchas gracias. Pero si llegan con ese, ahora sí, como que desafiando, lógicamente se les va a responder. Lógicamente se les va a responder. Así como llegó el hermanito, ¿de dónde dice Dios que hicieron imágenes? Pues ahí está. La serpiente de bronce la mandó a hacer Dios, no la mandó a hacer lo que es Moisés. No dijo, yo voy a hacer una imagen de una serpiente de bronce. No, fue Dios. Y ya después veremos lo del culto, lo que es idolatría, y todos esos detalles. Otros detalles más. Por ejemplo, ya les he comentado en parte de lo que es de mi historia. Cuando a un hermanito protestante uno le empieza a hablar con la Biblia, pueden suceder dos cosas. Una, o sale corriendo, o simplemente ya no quiere que hables más. Suceden esas dos cosas. Digo, porque fue mi caso cuando empecé a hablar con una teóloga, supuesta teóloga, me dijo, es que yo soy teóloga, pero dígame de qué iglesia o qué enseñan, así. Nunca me quiso decir. Desde ahí yo ya tengo en cuenta que todos en general el protestantismo, le da vergüenza, porque es la palabra vergüenza decir a dónde pertenecen. Porque imagínense, a mí no me da vergüenza decir que soy católico. A mí no me da vergüenza decir que sigo al único Señor Jesucristo y que acepto el mandato de Dios en el que nos dio a cuidar a lo que es a su madre. Y por eso amamos a su Santa Madre. Porque ese es un mandato que fue en la cruz. Uno de los mandatos más hermosos porque prácticamente nos entregó lo más valioso que tenía. Algo que tú digas, tenía posesiones, cosas terrenales de ese tipo. No. Lo más valioso que Cristo tenía en ese momento era su madre. Y nos la entregó en la cruz. Y nosotros sí obedecemos a Cristo, si somos obedientes de Cristo. Entonces, en este caso, yo siempre les digo, ella me dijo, pues ¿sabes qué? Es que los católicos son esto y esto y esto, y los testigos son esto y esto, y los adventistas son esto y esto. Perfecto, pero ¿qué le parece si me lo dice con la Biblia? Fue la primera vez que yo le dije a alguien, dígamelo con la Biblia. Apenas tenía poco tiempo de estar aprendiendo versículos, tenía como 3 o 4 meses aprendiendo la Biblia. Nada más me sabía como 15 versículos. Y se suponía que yo estaba frente a una teóloga. Dije, oiga, mire, tengo esta Biblia. Mi hermana tiene una Biblia igual ahí en su local. Dígamelo con esta Biblia. Lo que usted anda diciendo. No, es que esa Biblia no sirve y que no sé qué tanta. No, mire, es lo mismo. Es lo mismo. La única diferencia es que tiene, la otra Biblia no tiene 7 libros y sí los tiene. Entonces, es lo mismo, nada más no los tome en cuenta.
Y ya empezó, ¿no? Pues que Génesis aquí en el principio, así ya me dio el versículo, era el 2 porque sigo, pensaba que era el 1 y en realidad era el 2. Sí, sí, les da vergüenza de que sus fundadores, que son hombres. Entonces, porque fíjense, si Jesucristo dice el que no, el que se avergüence de a mí, ya me avergonzaré de ellos. Entonces, ¿por qué no se meten eso en la cabeza si dicen soy de la verdadera iglesia de Cristo? ¿Por qué no se meten eso en la cabeza de decir, pues yo pertenezco a la verdadera iglesia de Cristo? Pues yo pertenezco a la iglesia bautista de no sé qué y de no sé qué. No se atreven, si normalmente se acobardan. ¿Por qué? Porque es una secta de hombres. No es la iglesia fundada por Cristo. Entonces le digo que en este caso con esta teóloga, ella nada más dio un versículo. Yo le di 5. Al momento del quinto versículo, que de hecho fue Jeremías 17:5, que yo se lo estaba leyendo Jeremías 17:5, cuando me di cuenta, ya se había ido la teóloga, la supuesta teóloga. O sea, ni a Dios dijo. Yo sí me sorprendí. Dije, órale, ¿qué pasó? Ni se despidió ni nada, al quinto versículo desaparecer. Y es cuando yo entendí, cuando uno dice es que la palabra de Dios, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Entonces, y estamos hablando de una supuesta teóloga. Entonces, y el segundo caso, cuando los intentan callar. Ya sea Satanás o la persona. Digo, en uno de los casos más avanzados, ya tenía como 8 meses aprendiendo de la Biblia. Lo que más me había aprendido era de cómo defender la virginidad de María en el sentido de que no tuvo más hijos. Estando yo con los bautistas, era en la noche, no me acuerdo si era jueves o viernes, creo que era viernes o jueves, no, pues, tal vez era el jueves, ya ni me acuerdo. Porque ese día me estuve frente al Santísimo, me aventé el rosario, nada más me faltó lo que es un misterio, porque el tiempo me faltó. Pero dije así rezando a Dios, que hoy toquen el tema de la virginidad de María, que digan que María tuvo más hijos, así que toquen ese tema. Son de las famosas celulitas que hacen ahí los protestantes, en este caso los bautistas. Las células, así. Y llegando ese día, ya salió de cierto tema, dije, ya no van a platicar del tema. Ver, hermanita Solecito, ya no van a platicar del tema. Y que en una de esas, no sé por qué razón hablaron de Santiago. Y dijo, mira, Santiago, que es el hermano de Jesucristo. Yo nada más vi al de al lado, ¡qué honor ser el hermano de Jesucristo! Yo dije, o sea, ¿estás diciendo que Santiago es hijo de María? Sí, Santiago es hijo de María. No, hermanito, Santiago no es hijo de María. Pero si quieres, lo tratamos al final, porque dije, no le voy a interrumpir lo que es su enseñanza, pero al final lo tratamos. Porque si ni Santiago es hijo de María, ni María perdió la virginidad. Y digo, también, sí que lo tratamos al final. Y al final lo tratamos. Ellos, lógica, Mateo capítulo 13, versículos 55-56, o el Marcos capítulo 6, versículo 3, así. Y yo, lógicamente, los versículos en los que sacamos la mamá y papá de cada uno de ellos, y todas las típicas objeciones, el pastor o el líder que estaba ahí empezó a divagar. Ya no sabía lo que estaba diciendo, empezó como 2 minutos, hable. Y cuando llegó al punto en que dijo, ¿por qué te ando diciendo esto? Dije, este cuate ya no sabe qué más decir. Ya está acabado. Empezó una de las muchachas, uno de los espíritus me dice que no te escuche. Vamos a probar el espíritu. Y en ese momento, si ven que les digo que normalmente te intentan lo que es callar, o en este caso el demonio va a intentar interrumpir, en ese momento que yo iba a continuar porque iba a hacer otro versículo tras otro versículo, sucede un accidente afuera de la casa del anfitrión. Era un tipo borrachísimo, chocó el carro del anfitrión, perdón, y siguió. Lógicamente terminó con toda la enseñanza, ¿sí? Fueron, ya siguieron todos, ¿sí? Dije, no, pues sabes que ya se terminó la enseñanza, nada más por este cuate, por ese, ahora sí como dice, motivaciones de Satanás.
movimientos de Satanás, porque adentro ya no podía hacer nada. Entonces, es la primera ocasión en que yo vi, ahora sí como es un pastor tartamudear, así de divagar y no saber qué decir ante su grupo. Pero adentro no podía hacer nada Satanás. Afuera sí. Y ahí interrumpió todo así. Ya después les dije, no, saben que después vamos a una plática más grande. Y ya total. Es donde yo me he dado cuenta de ese tipo de cosas. Por cierto, algunos espíritus de demonio que ustedes se pueden dar cuenta es cuando hablan, leen la Biblia, pero la leen así. ¿De qué manera hacen? Vamos a poner un ejemplo. Vamos aquí a lo que es la Biblia. Bueno, aquí tengo unos versículos, pero vamos a lo que es este ejemplo del versículo 28. Leen tan rápido, así dicen así. Y no hubo quien lo defendiese porque estaba lejos de Sidón y no teniendo negocio con nadie. Y la ciudad estaba en valle y ahí junto al ver. Y tú dices, espérate. ¿Cuál es la prisa? La palabra de Dios se lee con tranquilidad, se saborea. Es más, palabra por palabra se escudriña prácticamente. Dice, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme el nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Es decir, leerlo con tranquilidad. No hay necesidad de... Porque me ha tocado mucho, me ha tocado conocer bastantes hermanitos que no son católicos y leen así. Entonces, ¿por qué se ponen a leer así? No hay necesidad. Si estamos hablando con la Biblia, no estamos hablando así de las prisas. Entonces, entiendo a veces cuando hay cuestión de tiempo. Por eso me cae gordo de eso de 3 minutos y 3 minutos, o 5 minutos y 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo sé que yo en toda la lectura de la Biblia se me va a ir todo ese tiempo. A mí se me va a ir todo ese tiempo. Entonces, esa es la otra recomendación. Lean con tranquilidad la Biblia. Lean con tranquilidad la Biblia. Con tiempo. Y de repente, palabras que dicen, oye, ¿sabes qué? Ahí... porque la leen al derecho al revés, ¿sí? Fíjate, y yo ni siquiera he terminado de leer la Biblia, ¿eh? Son 40.030 versículos de la Biblia. Yo nada más me llevo aprendidos como 1.200 versículos, por ahí más o menos. Pero aún me faltan como que dice unos 38.700. Aún me faltan muchos versículos. ¿Por qué? Porque el detalle está que cuando leo una Biblia, a veces hago comparación con la Biblia católica, con lo que es cómo viene en el griego, cómo vienen a veces en algunas versiones hablando del Antiguo Testamento en el hebreo. Y tengo que hacer esas comparaciones también. Por eso me tardo más en lo que es en este tipo de detalles. Pero a mí me apasiona. No es obligatorio que ustedes lo hagan así. No es obligatorio que ustedes lo hagan así. Ustedes léanlo con tranquilidad. La recomendación siempre desde los evangelios se empieza. Desde los evangelios. El primer evangelio que aparece, luego creo que es el de Mateo. El primer evangelio que les anda apareciendo es el de Mateo. Aquí está, sí, luego es el de Mateo. Que son los libros que se utilizaron para evangelizar. Primero lo que es el Mateo, para lo que es evangelizar a lo que son los judíos. Judíos que ya creían en Dios. En este caso, ya después Marcos, que era para evangelizar a los que no conocían de Dios. Lucas, que es la tradición de los que conocieron a Jesucristo. De los primeros que conocieron a Jesucristo, esa tradición. Que lo lleva leído 30 veces. Sí, eso sí, muy... no digo que el Señor sepa dónde está cada versículo, porque ese es un detalle que yo también tengo. Que de repente sin querer me aprendí dónde se encontraba cada versículo en cada cosa. Pero igual también ustedes, los católicos, saben mucho de Biblia y no se han dado cuenta. Saben mucho de Biblia y no se han dado cuenta. Y en el libro de Juan, que ya sabemos que es el último libro, bueno, en este caso aquí ya me aparece en este orden, donde es precisamente, inicia con un orden de un Jesucristo Dios y lo va humanizando. Mientras que en los otros, en lo que son los sinópticos, que así les decimos, lo que es Lucas, Mateo y Marcos, inicia con un hombre que termina siendo Dios.
Mientras que Juan empieza desde un principio ya señalándolo como Dios. ¿Qué es protestante? Disculpa mi ignorancia. El que protesta, nada más así. Pero el término protestante lo puso Martín Lutero. Y lo puso Martín Lutero. Ese lo puso Martín Lutero para darse distinción de que estaban protestando contra la Iglesia Católica. Por eso el término de protestante. Y ahorita, nada más para terminar estos últimos detalles. Yo siempre les digo, no tengan miedo de leer la Biblia. No tengan miedo de leer la Biblia. Son protestantes, sí, pero de otro tipo. De hecho, son extremistas, de hecho, extremistas protestantes. O me vas a encontrar una que esté con el rosario. Que esté con el rosario y defendiendo la vida. Me refiero al término protestante, así que puso el del Martín Lutero. No el de protestantes, los que normalmente encontramos hoy en día. Sí, pero dudo que haya una feminista, en el sentido de alguna denominación. Ella ya no les importaría en este caso Dios. O por lo menos yo no conozco, y espero que no haya católicos que digan, prefiero que la muerte esté en los bebés, que mueran los bebés, sean hombres o niños, o que quieran afectar la inocencia de los niños. Que no haya de ese tipo de católicos ni protestantes. Es decir, creo en Dios, pero sí está bien que mates a tus hijos. No apoyarían la muerte. Exactamente. Bueno, entonces, termino con lo que es esta oración. Hoy me voy un poco temprano, nada más por unas cosas que hacer. De hecho, por eso empecé un poco más puntual. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Por estos detalles, así que, ya el día de mañana, ya vamos a tener más chancecita. Si no es mañana, el jueves. El jueves casi siempre es de cajón. De platicar con uno que otro hermanito protestante. Igual, si quieres subir, no tenemos ningún problema. Hace poquito, ahorita que vi, creo que por aquí está porque no me acuerdo, es que, ¿cómo es? Joel, creo que se llama Joel. Es que siempre me lo imagino así como, porque tiene una risita media, no sé, me da risa, eso fue a reírse, una característica que tiene. Este, Cuando hay temas complicados, fíjense que nada más esto de que siempre lo quiero mostrar en la enseñanza. El intentar hacer la enseñanza lo más simple que se pueda. Lo más simple que se pueda. Casi como hablándole a niños. Es más, por eso en algunos casos, ustedes me ven hasta haciendo ejemplos casi con bolitas y palitos. ¿Por qué? Porque es enseñarles inclusive como si fueran niños. Porque es como a mí me dijeron, ¿sabes qué? Aunque tú los veas adultos, grandotes, viejitos, lo que quieras, trátalos como niños. ¿Por qué? Porque no todos aprenden al mismo nivel. No todos es que digan son expertos en griego, no es que todos sean expertos en el hebreo, no es que todos sean expertos en historia, en patrística, no. A todos trátalos igual. ¿Por qué? Para que simplemente vayan incrementando ese mismo nivel. Muchas gracias, Janet. Para que vayan creciendo al mismo nivel. En el caso con el hermanito Paco, bueno, de hecho me gustaron las respuestas que yo di. Es que otros hermanitos llegaron con términos más técnicos en cuestión de lo que es el griego. Y a mí tecnicismos en cuestión del griego no me gusta, más si nada más es platicado y de oídas. Muéstramelo así con detalles de, sabes que mira, aquí está este ejemplo así, 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 como a veces yo les volteo la pantalla. ¿Por qué? Porque simplemente como que se puede entender mucho mejor cuando lo platicas y además lo ves.
esta parte principalmente lo que es la llena de gracia o la quejaritomene, la Jairo quejaritomene, que sería la palabra en griego. ¿Sí? Yo le digo la salve quejaritomene o salve llena de gracia, o lo que es hay una palabra que ustedes la conocen mucho mejor a la hora de hacer la oración en latín, que es esta, que es la mejor traducción que podemos encontrar. O le da lo que es ahora sí como dice el significado, un significado totalmente que podemos encontrar. Que dice, Ave María, gratia plena Dominus tecum. Es decir, fíjense, esta palabrita así precisamente, así como la mencioné, porque de hecho es de latín. Ahí se me movió un poquito. Es porque ante Dios ella verdaderamente lo está, es decir, no tiene sombra de pecado alguno. ¿Sí? La palabra tal así como la estamos encontrando. Dice, es decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Así precisamente como lo estamos encontrando en un texto de esa manera al decirlo del latín. Pero me gusta mucho. ¿Sí? Irnos despacito también. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos de por sí hay algunas palabras que ya han aprendido que hoy en día tenemos en nuestro idioma actual, pero tienen un significado más profundo. O simplemente no sabíamos por qué estaban ahí. Ejemplo, la palabra Eucaristía, recuerden que no es una palabra en español, es una palabra en griego y ese la encontramos en la Biblia. Dice, ¿en qué término el show de ayer en el canal de Paco? No estoy seguro, yo me salí antes, no te vi entrar. Yo estaba bien centrado en lo mío. Pero no sé, ahí sí les dije unas cuantas verdades así. Bíblicas. Nada de ofensas, sí, bíblicas así. Yo me salí antes. Pero sí, estos cuates no se quieren meter en problemas de hacerse de expertos según del griego y del hebreo y no sé qué tantas cosas. Entonces, yo me fui al punto en que les demostré que simplemente lo que ellos estaban mostrando no era un original, no dejaron hablar, no dejan hablar. En el que de ellos el punto que querían demostrar que estaba en hebreo, digo en griego, yo se los demostré que estaba en hebreo. Entonces, hasta hay cosas que ellos de repente desconocen. Y sacar puntos del que también me salí antes del mood y me mareó muy feo. Es que la verdad, es que seamos sinceros. De hecho, él es uno que te dice, mira, fulanito de tal, sultanito de tal, sultanito de tal, sultanito de tal, sultanito de tal, y ya nada más te los avienta así. Entonces, él es uno de los que avienta todo así y ni siquiera tienes chance ni de anotarlos. Entonces, recuerden que todo esto también queda... por cierto, hermanito Héctor, muchas veces utilizo tus canciones al principio. Ya te había pedido permiso, pero como muchos te piden permiso, pues yo me imagino así, de entre esos yo también te pedí permiso. Entonces, nunca no usan capítulo ni versículo, de hecho. Entonces, mientras vamos a terminar lo que es con esta oración, inclusive con el Dios te salve María. Y ya mañana, ahora sí nos ampliamos un poquito más. El día de ayer, te digo, nada más me gustó en ese sentido de que ellos de que, mira, es que esto y esto y esto, nada más hablando. Y el único que, bueno, lástima que se bajó lo que es Antonio Apologeta, porque él tiene documentos. Pero el único documento que literal los puedo dejar callados sí es simplemente en la Biblia. La Biblia los dejó callados, porque es el documento donde luego se les mostró, mira, está esto así, así, así. Y me vale lo que digan tus padres de la iglesia, que no sé cuáles padres de la iglesia me estés hablando, porque los míos están diciendo esto de aquí. Pero lo tuyo, no sé de cuáles padres de la iglesia te estás inventando. Entonces terminemos con lo que es la oración al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de la Biblia.
Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Disipa toda tiniebla del error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También te ofrecemos esta rosa, Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Sí. Estos temas ahorita la verdad sí han estado un poquito cortitos. Hemos tenido chance de dialogar un poquito más. Pero la verdad, de todos modos, ayudan y mucho. Veamos si subimos el día de mañana o pasado mañana. Le digo, dependiendo, sí. También yo, como siempre, tengo algunas actividades que hacer. Vemos si subimos algún hermanito protestante, igual dialogamos poquito con él, o si no, igual hermanitos católicos, porque eso también es importante, subir a los católicos, no solamente puro protestante, ¿no? A los católicos, que también son muy importantes, porque a veces también ellos tienen muchas dudas. Lo que yo pueda responder, lo respondo, ¿sí? Lo que no, me lo voy a inventar. No, no es cierto, no me voy a inventar nada. Ya después lo investigo un poquito más, porque si no, todas las respuestas yo las tengo. Yo también estoy en aprendizaje. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, muchas bendiciones y ya nos vemos en otra ocasión. Primero Dios, así nos lo permita. Ya, si no es un ratito en las tardes con algún otro hermanito, ya el día de mañana aquí en live. Entonces, cuídense mucho, bendiciones, hermanito Memo, Yadira, hermanito Héctor. Muchas gracias por tus canciones, porque también las uso mucho, hermanito Héctor. Bendiciones. Recuerden que todo esto queda grabado para YouTube. Para YouTube, quedan grabadas lo que son estas clases. Y voy a procurar separar la parte en la que dialogo con los hermanitos protestantes, que queden así específicas, así que queden por separado. Pero en general la clase está completa sin ningún corte. Entonces cuídense mucho, hermanitos. Nos vemos. Vamos desde Nicaragua. Bendiciones. Tierra de Santos en Nicaragua. José Mercado, sí. Y hermanita Solecito. Y en el Face también, Hablemos con Biblia, sí también está en Face. Y de hecho YouTube los lleva a Face. Ahí está también el link para Facebook. Cuídense mucho, hermanitos.